Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión continuaremos con los ejercicios de identidades trigonométricas. Aprovecho a mencionarte que si ves un cambio en el video o escuchas un cambio en el audio, esto se debe a que es un material previamente grabado y solo hago esta introducción para dejar claro que estamos en Pensamiento Matemático 3. Así que sin más, los dejo con el video. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar. Para este ejercicio me pide que yo demuestre que la siguiente expresión, secante de x entre cotangente de x más tangente de x, es igual al seno de x. Bien. Lo primero que debemos de hacer aquí es preguntarnos si alguna de estas funciones trigonométricas se puede sustituir con alguna otra de las funciones que vimos en las tablitas del video pasado, también llamadas identidades trigonométricas. Y la respuesta es que sí. Si nosotros nos fijamos, tenemos aquí cotangente de x más tangente de x. Si nosotros buscamos alguna manera de cambiar estas expresiones, nos vamos a dar cuenta que dentro de las identidades recíprocas por relación de cociente tenemos exactamente a estas funciones. Por lo tanto, podemos cambiar a cotangente por coseno entre seno y a tangente por seno entre coseno, quedando de la siguiente manera: secante de x entre coseno de x entre seno de x más seno de x entre coseno de x. Si analizamos la parte de aquí abajo de esta expresión después de hacer el cambio, nos vamos a dar cuenta que tenemos una suma de fracciones. ¿Cómo se hace una suma de fracciones? Bueno, este es un tema de primaria, pero de todos modos vamos a recordarlo. La suma de fracciones se hace primeramente multiplicando en diagonal al numerador del primer elemento con el denominador del segundo, de esta manera. Un dato muy importante: el signo que contenga cada fracción solo va a afectar al numerador. Así, si esta fracción es positiva, solo afecta a la función coseno. Así, si esta otra fracción también es positiva, solo afecta a la función seno. Si alguna de ellas fuera negativa, nuevamente solo afectaría al numerador. Los denominadores siempre los vamos a tomar positivos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es multiplicar coseno de x por coseno de x, ¿sí? Como ambos son positivos, el resultado va a ser positivo. Estamos multiplicando signos iguales. Coseno de x por coseno de x me daría coseno cuadrado de x. Recuerden que estamos multiplicando dos elementos iguales que técnicamente se podrían expresar como una elevación al cuadrado. Vamos con el siguiente. Seno de x por seno de x. Aplicamos lo mismo, pero ahora con el denominador del primero por el numerador del segundo. Este siempre va a ser positivo y este seno de x también es positivo por el signo. Recuerden que este signo afecta solamente a los numeradores. Seno de x por seno de x me daría seno cuadrado de x positivo, es decir, más seno cuadrado de x. Ahora, eso que acabamos de obtener es solamente el numerador de la suma de estas fracciones. Falta el denominador. ¿Cómo obtenemos el denominador de esta suma de fracciones? Muy fácil, simplemente multipliquemos de manera directa a los denominadores de cada fracción. En este caso, seno de x por coseno de x. Seno de x por coseno de x, al ser cantidades diferentes, o más bien expresiones diferentes, se expresan así, nada más como una multiplicación, es decir, seno de x por coseno de x. Ahora, lo que debemos hacer en este caso, ya que tenemos esto, es si algo de lo que se acaba de generar en este procedimiento se puede cambiar mediante el uso de alguna identidad trigonométrica. ¿Será que se pueda? Claro que sí. Vean este coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. ¿Se puede cambiar con algo? Sí. Si traemos a las identidades pitagóricas, aquí tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado
es igual a 1. Entonces nosotros podríamos cambiar al coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x por esta identidad y me quedaría secante de x, que esto no ha cambiado, entre 1 entre seno de x coseno de x. Vean que esto se convirtió en 1. Ahora, una vez que tenemos esto, dense cuenta que lo que está aquí abajo, esta fracción, es un conjunto, resultado de la suma de estas fracciones y luego de su posterior cambio con esta identidad. Es decir, toda esta fracción es un conjunto. Y secante de x es otro elemento. Podríamos decir que es un término entero, porque no estaba siendo dividido entre nada. Pero el hecho de que no se vea a primera vista que no está siendo dividido, no quiere decir que realmente no esté siendo dividido. ¿A qué me refiero? Recuerden que todo número entero siempre está dividido entre 1. Y la secante de x, al parecer que realmente no está siendo dividida entre nada, realmente sí lo está. Está siendo dividida entre 1. ¿Para qué hago esto? Porque, si se fijan, tengo una fracción entre otra fracción. Cuando esto se presenta, podemos utilizar la propiedad de la herradura o la ley de los extremos para encontrar el resultado de esta división de fracciones. ¿Y cómo se hace? Vamos a multiplicar primeramente el extremo superior con el extremo inferior para obtener el numerador de nuestro resultado, que también va a ser una fracción. Entonces, si yo multiplico secante de x por seno de x coseno de x, ¿qué obtendría? Pues lo que voy a obtener es una multiplicación en cadena de estos tres elementos, porque son elementos diferentes y no los puedo expresar como uno solo. Entonces me quedaría como secante de x por seno de x por coseno de x. Esto es el numerador del resultado de esta operación. Esto es un numerador. Falta el denominador. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando las cantidades de en medio. En este caso, 1 por 1, pues me daría 1. Y como les dije, toda cantidad dividida entre 1 no es necesario que se le ponga la división. Por lo tanto, podría quedar simplemente como secante de x por seno de x por coseno de x igual a seno de x, ¿sí? Quitamos la división entre 1 porque no es necesaria. Ahora, debemos comprobar que todo esto sea igual a seno de x, pero todavía no. ¿Tenemos un seno de x? Sí, pero todavía no es una cantidad igual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjense en esto. Yo tengo a la secante de x. ¿Podré cambiar a la secante de x con alguna otra expresión? La respuesta es que sí. Recuerden que dentro de las identidades recíprocas por relación inversa, la secante se define también como 1 entre coseno. Entonces yo puedo borrar secante de x y escribir 1 entre coseno, quedando de la siguiente manera: 1 entre coseno de x por seno de x por coseno de x. Fíjense que aquí este 1 entre coseno de x precisamente tiene al coseno dividiendo, pero aquí este coseno está multiplicando. ¿Y qué pasa cuando yo tengo lo mismo abajo y arriba? ¿Qué es lo que pasa? Que se cancelan. Y en este caso lo único que quedaría es el seno de x, comprobando así que seno de x es igual a seno de x y listo. De esta manera terminamos el segundo ejercicio de las aplicaciones de las identidades trigonométricas. Vamos con un tercer ejercicio. El tercer ejercicio me dice lo siguiente: demostrar que seno de x entre cosecante de x más coseno de x entre secante de x es igual a 1. Ahora, nuevamente nos debemos preguntar, ¿hay alguna función trigonométrica que yo pueda cambiar mediante el uso de las identidades trigonométricas? Como siempre, y ya adivinaron, la respuesta es que sí. Si nos fijamos en cosecante de x y en secante de x, y también si revisamos la tabla de las identidades recíprocas, nos vamos a dar cuenta que cosecante de x, en este caso, se puede cambiar por 1 entre seno, y secante de x se puede cambiar por 1 entre coseno, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a hacer eso. Vamos a cambiar estas dos magnitudes por sus correspondientes identidades. Me quedaría entonces que cosecante de x es 1 entre seno de x y secante de x 1 entre coseno de x. Ahora, una vez que yo tengo esto, vean que tengo aquí una fracción, pero arriba tengo un término entero, ¿sí? Porque esto no está formando parte de una fracción. Esto sí es una fracción, lo de aquí abajo, pero este seno de x estaba solito desde un inicio. En este caso, al seno de x y al coseno de x, que también estaba solito, les podemos aplicar el mismo principio que al ejercicio pasado. Realmente no es que no estén siendo divididos entre nada, sino que realmente están siendo divididos entre 1, pero como les digo que no es necesario, no se le pone. Pero vamos a ponérselo en esta ocasión para que podamos aplicar nuevamente la multiplicación de los extremos debido a una división entre fracciones. El seno de x, que originalmente no estaba dividido entre nada, lo podemos expresar como seno de x entre 1, al igual que el coseno de x. Teniendo de esta manera una división de fracciones en esta parte y también aquí. Si nosotros aplicamos la propiedad de los extremos, vamos a hacer nuestra división de fracciones tal como en el ejercicio pasado, pero lo vamos a hacer dos veces, una para esta y otra para esta, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Primero multiplicamos los extremos superior e inferior. En este caso me quedaría seno de x por seno de x me da seno cuadrado de x. Esto me da el numerador. Y para el denominador hago 1 por 1, lo cual me daría 1. Ya tengo el resultado de mi primera división de fracciones. Vamos con el otro. Multiplicamos en este caso coseno de x por coseno de x, que me daría coseno cuadrado de x. Y 1 por 1, que me daría 1. Todo esto tiene que ser igual a 1, ¿sí? Tal como veníamos arrastrando esto. Ahora recuerden que las divisiones entre 1 no son necesarias, así que las podemos quitar. Ahora debemos preguntarnos, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿se puede expresar de otra manera? Y pues como siempre, sí, ya que si analizamos a las identidades pitagóricas, tenemos que seno cuadrado del ángulo θ más coseno cuadrado del ángulo θ es igual a 1, pues entonces cambiemos esto por 1 y de esta manera estaríamos comprobando que 1 es igual a 1 y listo. De esta manera terminamos el tercer ejercicio. ¿Verdad que han sido bastante facilitos? Y es que es así, pero nada más sí les voy a decir que tengan cuidado. Habrá ocasiones donde ustedes quizá cambien una función por otra de acuerdo a una identidad trigonométrica y quizá no estén mal, pero a veces esa función que están cambiando no es la indicada y la que deba ser cambiada es otra, o que la propiedad que ustedes están aplicando no es la indicada y deban de aplicar otra en vez de esa que pensaron inicialmente, ¿sí? Esto es un juego, hay que ir cambiando a las funciones de acuerdo a las identidades hasta que coincida con el resultado, pero tampoco sin aplicar forzometría, no, simplemente hay que ir viendo cuáles podemos cambiar hasta que nos dé el resultado, siempre y cuando respetemos las reglas algebraicas, ¿sí? A veces les digo no va a ser así de facilito, hay que probar, hay que cambiar las identidades que usemos hasta que obtengamos el resultado, ¿de acuerdo? Es decir que no hay un método específico, no, esto puede variar. Vamos con un último ejercicio para terminar ya esta serie de videos y con esto también terminar este bloque que es el bloque 5, ¿de acuerdo? El último ejercicio me dice lo siguiente: demostrar que 1 menos 2 veces el coseno cuadrado de x entre el seno de x por el coseno de x es igual a la tangente de x menos la cotangente de x. Bueno, si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta que esto, el 1 menos 2 coseno cuadrado de x, lo podemos cambiar por algo. Pero ¿con qué lo vamos a cambiar?
Para ello hay que traer a las identidades de ángulo doble, que ya las habíamos visto en la parte teórica también, y precisamente vamos a centrarnos en esta de aquí, la que dice coseno de 2 veces el ángulo θ es igual a 2 veces el coseno cuadrado de θ menos 1. Y ustedes dirán, pero profe, esto no se parece, no son iguales, porque aquí el 2 coseno cuadrado está positivo y aquí está negativo, mientras que el 1 aquí está negativo y aquí está positivo. Claro que se puede, vamos a ver cómo. Si yo tengo esta expresión, coseno de 2 θ igual a 2 coseno cuadrado de θ menos 1, lo que puedo hacer para que se parezca a esto es lo siguiente. Voy a multiplicar todo por menos 1. Así obtendría lo siguiente. Menos coseno de 2θ, porque se multiplicó por menos 1, es igual a menos 2 coseno cuadrado del ángulo θ, porque también se multiplicó. Y el menos 1, al multiplicarse por otro menos 1, se convierte en más 1. Ahora lo único que falta es acomodar esto para que quede exactamente igual a esto. Moviendo el 1 aquí adelante y el menos 2 se mueve a la segunda posición, quedando de esta manera. 1 menos 2 coseno cuadrado de θ es igual a menos coseno de 2 veces el ángulo θ. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, esto ya es igual a esto. Por lo tanto, podemos cambiar esta expresión por esta, quedando de la siguiente manera. Menos coseno de 2x entre el seno de x por el coseno de x, igual a la tangente de x menos la cotangente de x. Nuevamente, tenemos que preguntarnos si podemos cambiar algo. Y si analizamos, nos vamos a dar cuenta que menos coseno de 2x lo podemos cambiar nuevamente. ¿Cómo? Bueno, vamos ahora a fijarnos en esta expresión. El coseno de 2 veces el ángulo θ es igual al coseno cuadrado del ángulo θ menos el seno cuadrado del ángulo θ. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta identidad, ¿sí? Recordemos que esta identidad está positiva para el coseno, ¿sí? Pero aquí nosotros la tenemos negativa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nuevamente vamos a multiplicar todo por menos 1, quedando de esta manera. Menos coseno de 2 veces el ángulo θ, porque se multiplica por menos 1, igual a menos coseno cuadrado del ángulo θ, porque también se multiplica por menos 1, lo que provoca un cambio de signo, más el seno cuadrado de θ. De esta manera, ahora sí, esto ya es igual a esto. Por lo tanto, podemos cambiar esta expresión por esto de aquí. Vamos a cambiarlo entonces. Me quedaría como menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x entre el seno de x por el coseno de x igual a la tangente de x menos la cotangente de x. Ahora, una vez que tenemos esto, probablemente muchos de ustedes piensen, ¿y ahora qué más vamos a cambiar? Bueno, va a haber ocasiones donde no sea necesario aplicar una identidad trigonométrica otra vez, es decir, que cada paso sea una identidad y otra identidad. No, a veces hay que detenernos y hay que analizar lo que tenemos hasta el momento. En este caso, con el menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x entre seno de x por coseno de x, esto les digo pues depende de cada ejercicio, esto sé que puede ser un poco complicado, pero pues así es. Cada ejercicio va a tener su propio procedimiento, no todos son iguales. Ahora, en esta expresión, si se dan cuenta, lo de arriba se está sumando y lo de abajo se está multiplicando. Cuando nosotros en la parte superior tenemos una suma o una resta, lo que sea, podemos separar cada elemento de dicha suma o resta en cada uno de sus términos, siempre y cuando a cada término le corresponda el mismo denominador, en este caso seno de x por coseno de x, ¿sí? Quedaría así. Vamos a tomar al menos coseno cuadrado de x y al seno cuadrado de x positivo y los vamos a separar, los vamos a cortar, pero a cada uno de estos elementos les tiene que tocar el mismo denominador, así.
menos coseno cuadrado de x entre seno de x por coseno de x, esto de aquí, más seno cuadrado de x entre seno de x por coseno de x, ¿sí? Esto es lo que acabamos de hacer. Ahora fíjense que tenemos dos fracciones, pero si analizamos la primera fracción, aquí tenemos un coseno que se está multiplicando en la parte del denominador, es decir, hay un coseno en el denominador, y arriba tenemos un menos coseno cuadrado. Técnicamente son cantidades iguales. Ojo, esto solo lo podemos hacer si los elementos que están abajo se están multiplicando, o aunque estuvieran arriba, tienen que ser solamente procesos de multiplicación. Esto no se puede hacer si abajo llegásemos a tener una suma. Por ejemplo, que aquí fuera seno de x más coseno de x. Esto que vamos a hacer no se podría, ¿de acuerdo? Solo cuando los elementos ya sea estén solos, arriba o abajo, o que se estén multiplicando, ¿sí? Lo que vamos a hacer nuevamente es como lo que se hizo en lo que es simplificación de fracciones. Cuando tenemos la misma cantidad arriba y abajo, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a fijarnos cuál tiene menor exponente. Si nos fijamos, este tiene exponente 2, el de arriba, y este tiene exponente 1. Lo que va a pasar es que al de menor exponente lo vamos a eliminar. En este caso así, se va a quitar. Pero si ustedes se fijaron, a este no lo eliminé. Lo que hice fue que taché su exponente. Pero no porque lo vaya a eliminar, no. Sino porque al exponente más grande le voy a quitar el exponente más pequeño. Este tenía aquí un exponente 1 implícito. Quiere decir que no está escrito, pero aquí está un exponente 1. Por lo tanto, al más pequeño se elimina, pero el exponente más grande se le resta el más pequeño. En este caso, 2 menos 1 me quedaría 1. Por lo tanto, esta expresión quedaría de la siguiente manera. Menos, que ya lo teníamos, coseno de x, recordemos que de tener exponente 2 pasó a tener exponente 1 por la resta que hicimos de 2 menos 1. Entre seno de x, que fue lo único que quedó, ya que este se canceló. Lo mismo va a pasar con esto, pero con la función seno. Fíjense que aquí arriba tengo seno cuadrado de x y acá abajo seno de x, que se está multiplicando. Como en este caso este seno de x se está multiplicando, sí puedo cancelarlo. Y me quedaría que el de abajo se va a cancelar, este porque es el de menor exponente, y al de arriba le voy a quitar el exponente que tenía el de abajo. 2 menos 1 me queda 1. Por lo tanto, en la parte de arriba solo tendría seno de x entre coseno de x, que fue lo que me sobró. Ahora, todo esto va a ser igual a la tangente de x menos la cotangente de x. Pero esto todavía no se parece a esto, ¿verdad? Bueno, no se preocupen. Vamos a traer ahora a las identidades recíprocas por relación de cociente, ya que esto lo podemos cambiar. Fíjense que en estas dos tenemos que coseno de x entre seno de x es igual a la cotangente y seno entre coseno es igual a la tangente. Así que podemos cambiar esto por la cotangente y este por la tangente, quedando así: menos cotangente de x más tangente de x. Aquí lo único que está pasando es que las cantidades están invertidas. Esta debería estar aquí en la izquierda y esta aquí en la derecha. Pero básicamente son lo mismo. ¿De acuerdo? De esta manera terminamos este cuarto ejercicio de las identidades trigonométricas. Sí sé que puede ser un poco confuso, sí sé que requiere de mucha práctica, pero de todos modos, ya saben, cualquier duda me pueden dejar aquí en la cajita de comentarios para que yo trate de resolvérselas. Si el video les ha gustado, por favor denle pulgar arriba, en serio que me ayudan mucho. Y también, si no es mucho pedirles, por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Entonces, nos vemos.